tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. A recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Buenas noches, es para mí un privilegio volver a estar con ustedes, volver a darles una palabra de bendición en esta noche, poder ser usado por el Señor para ayudarles y poderles mostrar ese camino que el Señor nos está trazando a cada uno de nosotros. Por eso los invito a que oremos y coloquemos este tiempo en sus manos preciosas para que cada semilla, cada palabra que ha salido de sus labios caiga en un terreno fértil
que somos cada uno de nosotros, para dar el fruto que el Señor desea de nosotros. Padre, en esta noche colocamos delante de ti todo nuestro ser, colocamos delante de ti nuestras preocupaciones, nuestras circunstancias, todas las cosas que nos puedan enredar, estorbar, impedir que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Señor, hoy queremos realmente escuchar ese manjar que tú tienes, el poder complementar, el poder ser confrontados una vez más por esa palabra especial que nos has brindado, esa palabra que nos ha tocado desde el domingo y que nos sigues trabajando a cada uno de nosotros. Permíteme, amado Señor, que esta semilla caiga en un terreno fértil para honra y gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, nos ha venido el Señor hablando, nos ha venido induciendo a cada uno de nosotros. Vemos cómo el Señor nos ha traído esa palabra de bendición, una palabra que viene desde ese camino angosto, esa puerta angosta, en el cual nos quiere meter en esta nueva dimensión. Como lo hablábamos, y el Señor ha venido hablándolo ya hace 15 días, el domingo, hace 8 días, perdón, en el cual nos dice que nos está metiendo en una nueva dimensión, en el cual nos está llevando a una nueva tiempo, en un tiempo donde Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos más. Por eso se gastó todo un año profundizándonos en esa sanación interior, esa sanación del alma. Pero hoy vemos cómo nos está mostrando algo que Él quiere más, Él desea algo más de nosotros. Ya lo vimos la primera parte, y hoy nos está hablando de qué falta para hacer lo que Dios espera de mí. Ya nos había venido hablando, nos dijo que tenemos que entregarle todo por el Señor. No podemos seguir siendo a medias, sino tenemos que rendirnos totalmente y entregarle esa llave maestra para seguir avanzando. Pero hoy nos quiere profundizar en esta parte que dice: ¿qué falta para hacer lo que Dios espera de mí? No más el título a ti y a mí nos tiene que confrontar, porque nos está diciendo que Él está esperando algo. Él está esperando algo de nosotros. O sea, nos hablaba el domingo pasado, que Él hace todas las cosas, que Él perfecciona esa buena obra que comenzó en ti y en mí. Pero hoy nos está saliendo al camino, al encuentro, y nos está diciendo: sí, yo lo hago, yo lo perfecciono, pero yo necesito algo de tu parte. Y eso es lo que hoy queremos ver, ver cómo el Señor nos habló el domingo, cómo esa parte que nos corresponde a nosotros hacer. Y esa parte, nos decía el Señor, es la disciplina. Cada uno de nosotros tenemos que tener una disciplina para poder avanzar en esta nueva dimensión que el Señor quiere que cada uno de nosotros avancemos. Entonces nos está pidiendo disciplina de parte tuya y de parte mía. Quiere decir, como nos lo decía el domingo pasado la pastora, el Señor a través de la pastora nos decía que hay cosas que debemos cambiar, hay hábitos, rutinas que en estos momentos al Señor no le agradan y que nos impiden avanzar en ese camino que el Señor, en esa nueva dimensión que el Señor nos quiere meter. Y por eso nos invita, que Él necesita que tengamos esas disciplinas, porque si nosotros no tenemos esas disciplinas, Él no puede hacer esa buena obra en ti y en mí. Entonces vemos cómo el Señor nos está guiando, nos está conduciendo, y nos dijo: hey, yo voy a hacer una buena obra, yo voy a trabajar en ti. Pero hoy nos está diciendo, y nos lo ha venido diciendo repetitivamente en prédicas anteriores, y nos ha dicho: tenemos que trabajar mancomunadamente. No es por aparte, no es que venga el Señor con su barrita ahí a lo mago, a lo Harry Potter y ¡pum! No, sino que es un proceso en el cual Él necesita nuestra participación
y Él va a hacer en nosotros cada cosa que Él desea hacer. Y nos hablaba de esa disciplina y nos decía que la disciplina es esa gratificación retrasada. Quiere decir, trabajas hoy para recibir una recompensa adelante. Y no sé cuántos tengan esa disciplina, de ese hábito de ahorrar. Y gracias a Dios lo tengo. Pues mis padres me enseñaron muy pequeño a eso, a ahorrar. Y realmente esa es una disciplina la cual te ayuda a tener esa gratificación más adelante. Entonces los que ahorran tienen esa disciplina, tienen una tarea en el que hoy trabajan, en el que hoy tienen que cohibirse de una menta, de un dulce, de una gaseosa, bueno, de un pan, de un bizcocho, de un chocorramo, para más adelante poder disfrutar algo en lo cual se han colocado una meta. ¿Sí? Entonces, por decir algo, hace poco en los teenagers, en el grupo de teenagers, una persona nos comentó con su trabajo pudo ahorrarse para comprarse un nuevo celular y poder atender a las clases virtuales que tiene pues normalmente. Entonces a esta persona le tocó cohibirse, se disciplinó, porque ella podría recibir lo que trabaja y sus 10,000, 20,000, 30,000 pesos y simplemente gastárselo en cualquier cosa, pero nunca iba a poder adquirir algo que ella deseaba y necesitaba. Entonces vemos cómo esa disciplina trae esa gratificación. Entonces iba a valorar pues lo que ella pudo comprar en estos momentos. Igualmente pasa en la parte espiritual. Si nosotros nos colocamos esas disciplinas, va a ser ese ahorro poco a poco, en que más adelante, en un futuro muy cercano, en un futuro, porque todas las cosas de Dios son a corto, mediano y largo plazo, entonces vamos a poder tener gratificaciones a corto, a mediano y a largo plazo. Pero si nos disciplinamos, si nos autodisciplinamos, si no lo hacemos, pues vamos a seguir como estamos. Y Él no desea eso. Él desea que nosotros avancemos. Y por eso es que necesitamos que cada uno de nosotros empezamos a quitar esas rutinas, esos hábitos, esos esquemas religiosos que hemos tenido durante tanto tiempo. Y para ello es necesario la disciplina, para poder empezar a quitar, a cortar, a arrancar de nuestro ser, para poder así obtener esa bendición en nuestro Señor. ¿Listo? Entonces nos decían la cita de Proverbios 10:17 en NTV, nos decían: los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Entonces aquí nos está diciendo el Señor: hey, es necesario que aceptemos esa disciplina que el Señor hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros que empecemos a hacer. ¿Listo? Entonces, cuando tú y yo tomamos esas disciplinas, nos van a acercar realmente a esa vida, una vida en el momento, pero también una vida a largo plazo. Recuerden, corto, mediano y largo plazo. Entonces vamos a tener una vida aquí que disfrutar, pero también estamos disciplinándonos para disfrutar en la eternidad. Entonces tenemos esos dos objetivos, aquí en la tierra y también en la vida eterna. Entonces, aquí partimos de algo particular, y es que el Señor nos está haciendo una invitación que comenzó desde el domingo pasado, hace 8 días, y nos está diciendo que nos evaluemos, que meditemos nuestra vida, que analicemos qué es lo que estamos haciendo. Y hoy nos pide que evaluemos nuestros hábitos, nuestras rutinas. Entonces yo le preguntaba al Señor cuando escuché esta predicación, le decía, bueno,
Señor, y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo analizo? ¿Cómo puedo mirar estas cosas que están mal? Que tal vez, como nos decían, tal vez son hábitos buenos, pero nos están robando el tiempo. Y ya nos ha venido el Señor diciendo, ¡hey, pilas! No pierdas más el tiempo. Entonces el Señor me decía, mira, te voy a dar una estrategia, Alejandro, para que la compartas con mi pueblo. Y es la siguiente. Vamos a sacar una hojita donde tú vas a escribir del domingo al día de hoy. Obviamente esto lo haces en medio de tu intimidad, de tu oración, después de que ya hayas entregado el día, bueno, lo que hagas en tu oración, y te vas a sentir y te vas a sacar esa hojita, te vas a sentar ahí con Él y le vas a decir al Señor que por medio de su Espíritu Santo te recuerde lo que hiciste el domingo desde que abriste tus ojos hasta que los volviste a cerrar en la noche. Entonces vas a escribir, entre más detallado sea, mejor va a ser para ti. Entonces vas a escribir lo que pasó el domingo, lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes y lo que pasó hoy miércoles. ¿Listo? Lo vas a tener ahí escrito. Y mañana, entonces vas a seguir haciendo ese mismo ejercicio. Entonces lo vas a hacer jueves, viernes y sábado. Entonces lo vas a escribir muy detalladamente, lo que te digo, entre más detallado sea, va a ser mucho mejor para ti. Entonces vas a empezar a escribir. Entonces me levanté, recién abrí los ojos, entonces lo primero que hice fue ir al baño, a hacer chichi, y después me salí y salí a la sala, salí a la cocina, no sé, salí y me senté a orar con el Señor. Y entonces desde las 5 de la mañana estuve con el Señor, después me hice un cafecito y estuvimos charlando, leímos la palabra, adoré, bueno, no sé cómo hagas tu rutina, tus hábitos, y listo, terminé de orar. Entonces terminé de orar a las 6, a las 7, a las 5 y media, no sé, tú lo escribes simplemente. Y después entonces me bañé, me arreglé, y los que tienen que sentarse a estudiar, entonces me senté a estudiar, o si eres de los que trabaja en casa, pues me senté a trabajar, o si eres de los que tiene que salir a trabajar, pues salí y trabajé, lo escriben todo. Entonces hice aquello, cogí el bus, bueno, todas esas situaciones, lo que te digo, entre más detallado mejor. ¿Listo? Y vamos a tener esa hojita ahí y ya les voy a decir más adelante qué es lo que debemos hacer. Entonces nos decía el Señor en 1 Timoteo 4, 7, 8, lo voy a leer en la PDT, dice, pero rechaza los cuentos, desde el versículo 7 dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entonces aquí nos está hablando que tengo que entrenarme, y si una persona... los deportistas, vemos ahorita que ya arranca el Tour de Francia, los deportistas tienen que entrenarse. Ellos no llegan a la competición, se montan en la bicicleta. Ahorita que vimos lo que Egan ganó el Giro de Italia, él no llegó y se montó ese día y arrancó y listo, se lo ganó, no, sino que él venía con un entrenamiento. De hecho, los que saben, pues tiene un problema en su espalda y aún tiene que andar con quiropráctico, bueno, con otras cosas ahí adicionales para poderse entrenar lo mejor posible y haber podido ganar el Giro. Asimismo los que están, los que hacen fútbol, los que entrenan fútbol, bueno, cualquier deporte, ellos tienen que entrenarse para esa competición. ¿Listo? Y aquí el Señor nos está diciendo, hey, entrénate. Es momento de entrenarnos para una vida dedicada a Dios. Entonces debemos entrenarnos. Y mira lo que dice el versículo 8. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones, tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. ¿Sí ven? Corto y largo plazo. Entonces miren cómo el Señor nos está diciendo, ¡hey!
Si tú te empiezas a entrenar hoy, vas a tener bendiciones en tu vida presente, en el hoy, en lo que haces cada día, pero también en ese mundo venidero, donde Dios te espera, donde Él está haciendo moradas para que tú y yo habitemos. Entonces aquí la palabra clave es entrenarte, dice, y más bien entrénate. Entrénate. Entonces tenemos que empezar a entrenarnos. Esa es nuestra parte. Lo que nosotros debemos hacer es entrenarnos. Es entrenarnos. Cuando llegue el momento de la competición, cuando llegue el momento de enfrentarnos, cuando llegue el momento, es Él el que nos va a ayudar a soportar cada situación, cada circunstancia. Pero si yo no me entreno, ¿qué va a pasar? En la primera montaña, en la primera circunstancia, me voy a bajar. Voy a quedar ahí. Voy a quedar sin aliento. Entonces, Él nos está invitando a entrenarnos. Pues aquí la primera pregunta que me surge, y nos debe surgir a todos, es, ¿pero me entreno en qué? Y ahí dice, para una vida dedicada a Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son los parámetros? Y el Señor nos decía el domingo, primero que todo la oración. Yo tengo que reforzar esa oración. Si tú orabas 15, 20 minutos, tienes que doblar, triplicar esa oración. Si hacías media hora, una hora, dobla esa oración. Pero también nos decía en ese entrenamiento, está el leer su palabra, el meditar su palabra. Recuerden que nos decía el miércoles pasado, ¡hey! Aquí están las herramientas que necesita el Espíritu Santo para ayudarte, porque Él te recuerda. Entonces necesitamos alimento espiritual. Necesitamos estudiar una predicación. Necesitamos escudriñar su palabra porque en ellas vamos a hallar la vida. Entonces es necesario que tú y yo tengamos ese compromiso de estudiar la palabra, de leerla, de sentarnos y dedicar tiempos. Entonces yo te invito, si tú eres una persona que lo está haciendo por primera vez, que nos está acompañando, empiézate a autodisciplinar, coloca un horario establecido y empieza a orar, empieza a leer la palabra. Y yo te digo, o sea, si tú le preguntas a una persona que entrena, a una persona que es deportista, te va a decir que eso no es fácil. Es complicado el entrenar. Igualmente va a pasar en nuestra área espiritual, porque hay momentos en que la carne no quiere orar. Hay momentos en que estamos desanimados, las situaciones que nos suceden. Pero entonces viene mi disciplina, que es lo que me está pidiendo el Señor. No importa, Señor, no sé qué orar. No sé qué orar, no tengo ganas de orar. Arranca ahí y deja que el Espíritu Santo se conecte con el Señor y se conecte con tu espíritu para que Él ore en tu interior. Recuerden Romanos 8, 26, 27. Entonces, esa es una disciplina que debemos estar haciendo. Lo otro, otra disciplina que nos decía el Señor, el compartir con nuestros hermanos. Y ahorita pues se ha dificultado la situación por la pandemia, pero se han abierto salas en donde tú puedes compartir con tus compañeros, en donde tú puedes abrir tu corazón, en donde tú puedes compartir esa experiencia que tienes con tu Señor. Y eso es lo que necesitamos y eso es lo que Él quiere, que compartamos, porque eso nos va a ayudar. Así como confesamos unos a otros nuestros pecados para que seamos sanados, el compartir va a animar a aquel que está desanimado. Ese milagro, esa motivación que Dios te da, ese toque del Señor en la situación que has vivido, es una motivación para aquel que está contigo en una clase tal vez desanimado. Pero entonces es nuestro esfuerzo. Entonces, si tú sabes que tu clase es un sábado a las 7 de la mañana, no tienes por qué evitar, tienes que sacar y autodisciplinarte. Si tu clase es un viernes, es un jueves, es un domingo, no importa. Tienes que tener esa autodisciplina para compartir,
porque allí el mismo Señor te va a hablar a través de boca de tu hermano. Pero nos decía que no solamente nos limitemos a esos espacios, sino que compartamos con otras personas esto que el Señor nos está dando. Entonces miren que esas son las disciplinas que el Señor nos está pidiendo. Eso es lo que tenemos que entrenarnos. Tenemos que entrenarnos en oración. Tenemos que entrenarnos en la lectura de la palabra. Y aquí yo les confieso, cuando yo arranqué la lectura de la palabra, para mí era algo muy difícil, porque pues soy una persona que tengo más desarrollado la parte analítica, la parte más de las matemáticas, y esa parte pues me gusta y se me facilita, pero la parte de la lectura no, la verdad no. Y entonces yo arranqué con estas autodisciplinas y lo tenía en los tiempos de la iglesia. Y yo me acuerdo que me tocaba salir, prender la luz ahí en la sala donde nos reuníamos antes y empezar a leer caminando. Y muchas veces, miren, créanme que me pasaba que yo leía el capítulo 1 y pasaba al día siguiente, porque no crean que arranqué de una vez leyéndome un libro entero, no. Me leía apenas un capítulo y después al día siguiente me iba a leer el capítulo 2 y ya no me acordaba qué pasó en el primero. Entonces, ¿qué hacía? Me tocaba leerme el primero y volver a leer el segundo. Entonces ya después me puse otra autodisciplina. Fue leerme el primero y hacer un resumen. Entonces yo mismo escribía. Entonces tenía un cuaderno y ahí decía, entonces Juan 1 dice esto. ¡Listo! Y leía después Juan 2, esto. Y así me empecé a autodisciplinar. Hoy ya tengo el gusto de la palabra, ya me encanta leerla. Aunque les confieso aquí, he bajado la lectura. Desafortunadamente, antes alcanzaba a leerme la palabra en un año, pero desafortunadamente el tiempo va muy rápido, las obligaciones, las cosas que hay que hacer, y he bajado. Y aquí lo confieso delante de ustedes, he bajado la lectura de la palabra. Y con esta predicación me decía el Señor, mira que dejaste ese buen hábito que tú tenías. Entonces tengo que volverme a autodisciplinar para poder completar. Obviamente esto es algo personal, ¿no? Mi disciplina es, y algo que estoy haciendo con Dios es, yo me voy a autodisciplinar para leerme la palabra en un año, pero es mi autodisciplina. Tú lo vas a hacer con el Señor, Él es el que te va a decir, pero aquí lo importante es que tú lo hagas para poderte entrenar, que no sigamos pasando más tiempo sin hacerlo. Y entonces nos hablaba del primer punto, y el primer punto nos decía que en esa disciplina el Señor quiere que nosotros dejemos ir, que cortemos cosas en nuestra vida que no nos están ayudando. Y nos decían de dos cosas en especial. En Hebreos 12:1, Reina Valera del 95, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ojo aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo, miren, nos están hablando de una carrera, y Timoteo nos hablaba de entrenarnos. Entonces, si ven, nos tenemos que entrenar para poder correr esa carrera que tenemos a diario. Pero aquí hay una palabra también espectacular que dice con paciencia, porque a veces queremos nosotros las cosas mágicas, queremos las cosas ya. Y no, el Señor nos está diciendo con paciencia. Recuerden esa predicación: a paso lento, pero a paso seguro. Entonces, aquí nos está diciendo, entonces nos indica dos cosas, dos aspectos que debemos despojarnos. La primera, de todo peso. Perdón. De todo peso. Porque imagínense esto en una persona corriendo con un montón de una maleta llena de piedras. Pues se le va a dificultar. Igualmente nosotros.
Por eso nos dice, lo primero que tenemos que cortar, que quitar, que dejar de ir es todo peso. Y lo segundo es el pecado. Entonces vamos a arrancar con el peso. Y nos decía el Señor que el peso es actividades que no necesariamente son malas, sino que no son simplemente necesarias y nos quitan el tiempo con nuestro Señor y Salvador. Entonces el Señor nos dice que ese peso espiritual, ¿cuál es? Todos los hábitos, costumbres, rutinas que tenemos que nos impiden desafortunadamente tener una buena relación con Dios. Entonces aquí viene la parte donde tú vas a coger esa hojita. Lo ideal es que esta noche lo hagas del domingo al día de hoy, cosa que tú mañana en la oración muy temprano delante del Señor, entonces tú coges esa hojita y vas a mirar con Él, vas a dejar que el Espíritu Santo analice esa hoja. Por eso es importante que tú seas muy detallado en escribir cada punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a coger esa hojita y te vas a evaluar por medio del Espíritu Santo. Y vas a mirar. Y entonces Él te va a decir, mira, estás perdiendo mucho tiempo cocinando, o estás perdiendo mucho tiempo haciendo el aseo, o estás perdiendo mucho tiempo hablando con Pepito, o estás perdiendo mucho tiempo en estas cosas. Él es el que te va a decir, y entonces Él te va a ayudar. Mira, es necesario que quites estos hábitos y quita estas rutinas. Estas situaciones no te convienen. Y no estamos diciendo que sean malas, pero no te convienen porque me quitan el tiempo de estar juntos, de compartir con Él. Entonces, tengo que coger otra hoja de ahorita nueva, donde tú vas a escribir esas cosas que Él te está pidiendo que ajustes. ¿Listo? Entonces Él te va a pedir, ahora quiero que hagas esto y esto. Entonces tú vas anotando, vas a decir, bueno, entonces el Señor me está pidiendo que ya no ore 15, sino que entonces ahora ore 45. Que yo oraba 1 hora, ahora me está pidiendo 2. Que aparte de eso, que no leía sino apenas un capítulo, ahora que lea 2, que lea 3. ¿Listo? Que el estudio de la palabra que nos dan cada domingo, cada miércoles, yo apenas le dedicaba 15 minuticos. No, ahora le voy a dedicar 45 minutos. Los que le dedicaban media hora, 1 hora. Los que le dedicaban 1 hora al estudio de la palabra, de esa predicación, de esa palabra que sale de los labios del Señor, 2 horitas. Vas a ajustar tu tiempo y lo vas a escribir y vas a hacer un horario con ese ajuste. ¿Listo? Esos ajustes que Él te está pidiendo, esa es la autodisciplina. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a escribir, entonces ahí vas a tener jueves, viernes, sábado, domingo, toda una semana, y lo vas a colocar en un lugar visible, en un lugar donde tú puedas llegar y decir, bueno, hoy tengo que hacer esto, que es lo que el Señor me está pidiendo. Y vas a tener esa autodisciplina. Entonces, ¿qué es necesario? Van a haber cosas que toca cortar. Van a haber cosas en que te va a decir el Señor, qué pena, pero este hábito que tienes no es malo, pero me impide, toca quitarlo. Habrán otros hábitos que el Señor te dice, bueno, le estás gastando 1 hora a esto, entonces dediquémosle apenas media horita. ¿Qué estás haciendo aquello? Que te dedicas en tu celular a leer muchas noticias y te gastas 3, 4 horas, no, ahora el Señor te dice, vas a dedicarte apenas 15, 20, 30 minutos. Por decir algo en mi caso particular, que ya he venido haciendo esto, entonces el Señor me dice, simplemente mira las noticias de la noche, los titulares, y ya. Yo ya tengo una idea más o menos de lo que sucede. Entonces reviso los 2 canales y puedo tener las titulares. Y ahí, pues obviamente tengo menos tiempo que dedicarle a las noticias. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy recuperando, en vez de ser 1 hora, son apenas 15 minutos, 20 minutos más o menos, y ya estoy informado. Entonces aquí les doy un ejemplo de lo que Dios me pidió, y esos 40 minutos más o menos ya los tengo para dedicarle más a la lectura de la palabra. ¿Listo? Entonces ahí tú lo vas a tener escrito.
Y ahí te vas a estar en ese nuevo horario que vas a establecer, donde tú y yo nos vamos a estar autodisciplinando. Y vas a ver cómo a corto y a mediano largo va a ser una satisfacción. ¿Por qué? Porque ya no te va a costar. Lo que yo te decía, al principio me costaba leer. Ahorita ya no, ya es un agrado para mí. ¿Listo? Y cuando hagan ese horario, tengan en mente eso. Tengan en que van a tener una satisfacción más adelante, van a tener un crecimiento más adelante para honrar a nuestro Señor. Ténganlo en mente cuando estén haciendo ese nuevo horario que el Señor les está pidiendo. Nos está pidiendo. Bueno, la segunda parte, y recuerden aquí una cita, Filipenses 1:6, NTV dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces nos está hablando de un trabajo, ¿sí? Y miren que dice, la continuará. Pero ¿cómo la va a continuar? Recuerden, esto es mancomunadamente. Él trabaja en nosotros, pero si yo también tengo esa autodisciplina de orar, de leer la palabra, de escudriñar, de meditar, de compartir, de aplicar. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a la segunda parte que nos hablaba. Recuerden, peso y pecado. Y pecado nos decía el Señor, todas las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, en este punto, pues yo le preguntaba al Señor, igualmente nos toca a nosotros entrar en la presencia de Dios y hacer como el salmista. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 19:12? Dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Hay pecados que son ocultos, que nosotros mismos no lo vemos. Y tal vez sean como el mal aliento. Todos los demás se dan cuenta, menos uno. Menos uno, desafortunadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esas autodisciplinas, preguntémosle, Señor, revélame, muéstrame, ilumíname. Porque, Señor, tu misma palabra lo dice. ¿Cómo puedo conocer todos esos pecados escondidos que hay en mi corazón, en mi interior? Límpiame de esas faltas ocultas, dice el Salmo 19:12. Entonces, mire cómo el Señor nos está diciendo, nos está hablando de las cosas que tenemos que hacer. ¿Listo? Ahora veamos lo que dice el Salmo 51:7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces vemos cómo el salmista reconoce que él no puede y que él necesita ser limpiado por él. Por eso él dice, límpiame, lávame. ¿Sí se dan cuenta el salmista le dice, Señor, yo no soy capaz de limpiarme este pecado. Entonces por eso necesito estar en tu presencia para que tú me limpies, para que tú me laves, para que yo pueda quedar más blanco que la nieve. Entonces esa es la invitación que nos está haciendo el Señor a cada uno de nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer, en esta parte del pecado, hay muchas cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. No las sabemos, pero necesitamos que Él nos la revele. Y es algo que ha venido siendo repetitivo estas últimas predicaciones. Si usted le hemos puesto atención a la palabra de Dios, nos ha venido hablando del pecado, nos ha venido hablando y martilla y martilla y martilla y repite y repite y repite. Porque Él quiere, Él desea, Él anhela que cada día nos parezcamos más a Él, que seamos personas íntegras, como nos hablaban el domingo. Entonces, si hay algo fuera de la voluntad de Dios, desafortunadamente no somos personas íntegras. Entonces, esta es la invitación que Él nos está haciendo. Pero para esto tenemos que disciplinarnos para estar atentos en lo que sucede en el día de hoy,
para ver en qué cosas me equivoco. Para que Él me pueda mostrar, mira Alejandro, aquí hay un pecado oculto tuyo. Y poderlo llevar delante de Él para, como dice el Salmo, Señor, límpiame, haz tu buena obra. Ya soy consciente, como dice la palabra, el Espíritu Santo nos viene a nuestra vida para convencernos de pecado, juicio y justicia. Entonces Él es el que me tiene que convencer, Él es el que me tiene que mostrar esa situación en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener claro esa situación. ¿Listo? Bueno, entonces dice, la segunda parte es darle lo primero a lo primero. Entonces en esta parte nos está diciendo el Señor, nos trae un ejemplo impresionante que es lo que sucede con Marta y María. Lo vamos a leer en Lucas 10, 40 al 42 en NTV. Dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Miren, y en esto estaba estudiando y analizándola, y esa parte, ese versículo 42, cuando dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Es algo que va a permanecer por siempre. Y es un bienestar que permanece por siempre. Y yo miraba y analizaba, pero miremos, porque María y Marta está haciendo la cena, o sea, el Señor está ahí con un montón de personas reunidos, y después de eso pues hay que darles de comer. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Y el Señor me decía, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Y ella necesitaba, tanto María como Marta y los que estaban reunidos con Jesús, ellos necesitaban ese alimento espiritual primero. Necesitaban dedicarle ese tiempo. Miren, y eso sucede como hay cosas que desafortunadamente a veces nosotros le perdemos tanto tiempo. Me decía el Señor, me daba el ejemplo de la loza. No sé si a usted le pasa que usted llega al lado de la loza, bueno, la deja ahí escurriendo, todo el cuento, limpia todo, mejor dicho, ya tiene la cocina limpia, y sale usted de la cocina y alguien se toma un vaso de agua y aparece un vaso, un plato, una cuchara, bueno, que no aparece, ya de una vez que otra vez sucia la cocina. Y le perdemos mucho tiempo en eso. Eso era lo que me decía el Señor, y es algo que no va a permanecer, porque tú limpias la cocina y con cualquier cosa ya se ensucia. Pero en cambio, cuando tú recibes ese alimento espiritual, cuando tú dedicas, tienes tu disciplina, una disciplina que tal vez no nos dijeron el domingo, la disciplina de escuchar el mensaje, de escuchar la predicación, que tú estés listo un domingo a las 10 de la mañana en tu televisor, en tu tablet, en tu celular, donde sea que estés, y te dediques y le saques el tiempo a escuchar esa palabra, que le dediques un tiempo un miércoles a escuchar su palabra, es una horita nomás. Entonces son disciplinas, habrán momentos, habrán situaciones y habrán cosas que hacer. Pero lo que les digo, miren que la lavada de la loza, desafortunadamente la lavas y al momentico toca seguir lavando. Entonces, a veces perdemos cosas en ese sentido, en vez de darle la prioridad a lo que realmente tiene sentido y eternidad. Entonces, aquí está el darle lo primero, el dedicarle tiempo, esas disciplinas, ese entrenamiento que el Señor nos está dando, darle la prioridad un domingo, darle la prioridad
un miércoles, darle la prioridad en el día que tengas tus clases. Debemos darle la prioridad cada día que tú te levantas. Estar a cuentas cortas. Tú no sabes si el día de hoy, como dice la palabra, sea el día en que Dios viene a tomar cuentas y a decirte, llegó tu día. ¿Será que la obra ya está terminada? ¿O le hace falta? Entonces, por favor, hermanos, tengamos ese tiempo en la presencia de Dios. Dediquémosles y saquémosle la prioridad. ¿Sí ven por qué lo importante de hacer? Miren la tarea que te puso el Señor. Tú tienes que hacer esa tarea en la cual, en medio de la presencia del Señor, vas a sentarte con Él para que Él te quite todas esas cosas que nos están haciendo perder el tiempo, que nos están haciendo colocar al Señor en segundo lugar, que lo están colocando en el lugar que no corresponde. Entonces, hermano, esa es la invitación que el Señor te quiere hacer. Espero que lo hagas, espero que te sirva de bendición y veas ese gran propósito que tiene el Señor con esto. Oremos. Padre, queremos agradecerte, mi amado Señor, por la bendición que tenemos cada uno de nosotros, al saber, al conocer, al entender y comprender que tú nos llevas por una nueva senda de justicia, por saber y comprender que tú deseas algo más de nosotros, que tú quieres perfeccionarnos día tras día, y por eso nos estás mandando estos mensajes en los cuales nos estás motivando a acercarnos cada día más, a colocar las cosas en el orden correcto, al saber que tú debes ser nuestra prioridad, que hay cosas importantes, y esas cosas importantes es tener una buena relación contigo, es tener intimidad, es escudriñar tu palabra, es meditar, es deleitarnos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a descubrir como María esa buena cosas que tú deseas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que en nuestro entrenamiento, en nuestra disciplina diaria, seamos tan fortalecidos de ti que al final eso se convierta en un hábito en nuestra vida, que ya no será gravoso, que ya no será doloroso, sino que será un deleite el estar en tu presencia, en el escudriñar tu palabra, en el estudiar contigo para honrarte y glorificarte cada día de nuestra vida. Señor, te agradecemos porque sabemos que la buena obra que comenzaste en nosotros, tú día tras día la estás perfeccionando. Por eso gracias por estas palabras que pulen, por estas palabras que confrontan, con estas palabras que edifican y nos ayudan a crecer cada día más. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.